Bueno, hola chicos de tercero, hoy vamos a socializar el taller examen final de ciencias sociales. Está dividido en historia, democracia y geografía que conforman esta asignatura. Bueno, entonces el taller se le envió ayer 16 de abril del 2020. Entonces vamos a socializar la primera. América fue descubierta por tribus nómadas que llegaron muchos años atrás. Recordemos que antes de que llegaran los vikingos, que llegara Cristóbal Colón, los nómadas cruzaron por el estrecho de Bering hasta llegar al continente. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿A quién se le atribuye la historia del descubrimiento de América? Bueno, en esta parte se le atribuye a muchas personas, ¿cierto? Pero en sí el que empezó la colonización fue Cristóbal Colón. Pero los europeos pensaban que el mundo únicamente estaba conformado por América, Asia y Europa. Bueno, y es la numeral C es la respuesta. Asia, Europa y África. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos solamente tenían en cuenta los continentes vecinos, no tenían en cuenta que América existía, que había otra parte de tierra en el otro lado del planeta, ¿sí? Incluso pensaban que el planeta Tierra era cuadrado, entonces no pensaban que el planeta Tierra era de una forma esférica. Vamos a la cuarta. ¿Qué nombre le dieron los españoles a América? El nombre que le dieron fue Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que estaba en otro planeta prácticamente, en otra parte. No era como el mundo de ellos, sino que estaba poblado por mucha selva e indígenas. ¿En qué fecha fue descubierta América? La fecha del descubrimiento de América fue el 12 de octubre de 1492. Cristóbal Colón, bueno, vamos a la sexta, perdón. ¿Quién era Cristóbal Colón? Cristóbal Colón era un italiano nacido en Génova, Italia, que desde pequeño se preocupó por aprender sobre el mar y la cartografía y la geografía. Recordemos que Cristóbal Colón no era un navegante como tal, sino que le inspiraba era la cartografía. ¿Y qué es la cartografía? La de los mapas. Hacer mapas y descubrirlo. Y la geografía, obviamente, es la ciencia que estudia la Tierra, ¿sí? ¿En qué consistía el plan de Colón? El plan de Colón consistía en navegar hacia el occidente. Si él navegaba hacia el occidente, prácticamente le estaba dando la vuelta a todo el mundo. Incluso él pensó cuando había llegado a América que llegó a la India. A la octava pregunta de historia. El 3 de agosto de 1492 Colón zarpó en 3 embarcaciones a las que bautizó: la Pinta, la Niña y la Santa María. Esas son las 3 embarcaciones que Colón bautizó en ese tiempo con ese nombre. Vamos a la siguiente, a la novena. ¿A qué lugar llegó la expedición de Colón? La expedición de Colón llegó a una pequeña isla en el Caribe llamada por los indígenas Guananí. A partir de ese día, la isla pasó a llamarse San Salvador, es lo que comúnmente conocemos el país de El Salvador. Ese país está en Centroamérica. Dice, entre los conquistadores y la corona de España se firmaron contratos que se denominaban capitulaciones. Ahí está la respuesta, esas son las respuestas de historia. Vamos a democracia. Colombia es un país que se caracteriza por la diversidad de su población gracias a la presencia de distintos grupos étnicos como, recordemos que hace muchos años toda esta parte étnica fue por la llegada de los españoles que se dio, ¿sí? Que se dio por las mezclas entre los grupos étnicos que había, raizales, los mestizos, los afrocolombianos y por supuesto los indígenas. Recordemos que los afrocolombianos llegaron aquí como esclavos desde África. ¿Cuántos pueblos indígenas habitan en Colombia en la actualidad? En la actualidad tenemos 102 grupos indígenas que aún están organizados en sus territorios. Muchos de los grupos indígenas de Colombia, la tercera,
Muchos de los grupos indígenas de Colombia habitan territorios propios asignados oficialmente por el Estado, en donde pueden vivir y organizarse de acuerdo con sus tradiciones y costumbres. ¿Qué nombres reciben estos lugares? Recordemos que resguardos y territorios es casi lo mismo, pero en sí, los territorios fueron indígenas, ¿sí? Entonces la C. ¿Cuáles son las autoridades de los territorios indígenas? El gobernador, que es el representante del Estado, el cacique, que es el que, como el alcalde, el que gobierna, y los cabildos son los que mantienen la armonía dentro de los territorios indígenas. Vamos a la número 5. ¿Quién es el representante del resguardo frente al Estado? Como ya lo dije acá en esa respuesta, es el gobernador. Vamos a geografía. ¿Para qué se han utilizado las actividades los seres humanos a lo largo del tiempo? Obviamente para sobrevivir. Sin las actividades que los seres humanos o los sedentarios, que fueron los primeros en descubrir la agricultura y la ganadería, entonces les decía que los utilizaban para sobrevivir. Los sedentarios fueron los que primeramente dieron a conocer dos actividades, que fue la agricultura y la ganadería. ¿Cuál fue la primera forma de comercio? Antes de que existiera el dinero, la compra y la venta, se inventó el trueque, que era cambiar alimentos por alimentos o animales por animales o lo que necesitaran las personas. ¿Sí? Vamos a la número 3. ¿Dónde se desarrolla la agricultura? Como todos sabemos, la agricultura siempre se va a desarrollar en el campo. Vamos a la número 4. ¿En qué consistía la ganadería? La ganadería consiste en el mantenimiento y comercialización de ganado. ¿En qué consiste la ganadería? La ganadería consiste en el mantenimiento y comercialización de ganado. Sí. Vamos a la número 5. ¿Cuáles son los dos tipos más comunes de ganadería? Obviamente los más comunes en nuestro territorio o en nuestro territorio colombiano es la vacuna y bovina. Vamos a la número 6. ¿A qué se dedica la industria? La industria se dedica al procesamiento de materias primas. ¿Qué son las materias primas? Con que se elaboran los productos. Para elaborar productos de uso inmediato como alimento y papel, y de uso permanente como maquinarias y automóviles. ¿Qué es la mano de obra? La mano de obra es el grupo de trabajadores que hacen parte de una fábrica, empresa o negocio. Vamos a la siguiente, la octava. Con el avance de tecnología, la mano de obra se ha cambiado en algunas fábricas por robots o máquinas, ¿sí? Prácticamente muchas empresas han optado por los robots o las máquinas porque es más rápido en su procesamiento de productos, ¿sí? Entonces por eso algunas empresas han optado por eso. Espero que haya quedado muy claro todo y que tengan un buen día.